Resumen en vivo. Conversaciones más allá de la contingencia. En esta ocasión nos acompaña Víctor Robles, el Che de los gays, con el tema Lucha de las disidencias sexuales en postdictadura. Miércoles 9 de septiembre estamos en la entrega en vivo y en directo de Resumen en Vivo, un espacio que hemos levantado desde resumen.cl para conversar sobre diferentes temáticas, diferentes coyunturas, pero también sobre diferentes problemáticas que atañen al Chile reciente. En esta ocasión, en esta edición número 14, vamos a estar conversando sobre luchas de las disidencias sexuales en postdictadura. Para eso nos está acompañando Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, periodista y activista comunitario. Mucho gusto, Víctor. Muchas gracias por estar con nosotros este miércoles. Bueno, muchas gracias, Javier, y un saludo libertario de una loca agitadora, rebelde de acá de la población El Cortijo, en Conchalí, en la calle Catalina de los Ríos. ¿Tú sabes quién fue Catalina de los Ríos, no? Puedes darlo a conocer para la audiencia que nos está empezando a ver. Nuestra famosa y nunca bien ponderada, La Quintrala, la Perfecto. mujer más mala de Chile según la historia oficial. Pero la verdad es que habría que poner en cuestión siempre las historias oficiales. Exacto, justo Así desde... que desde acá, Uh-huh. un abrazo desde mi loco corazón. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Víctor, por tu disposición. Tuvimos algunos problemas de conexión, pero ya los vamos a seguir trabajando para evitarlos más adelante con esta conversación que vamos a tener con Víctor. Agradecemos a la gente que se está conectando en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y Twitter. Recordamos también que pueden dejar sus comentarios y reflexiones en la caja de cada una de las redes. Y a la vez, recordarles que pueden escuchar después esta grata conversación que vamos a tener con Víctor, tanto por Facebook como también en YouTube, y en algunos días va a estar en formato podcast. Víctor, para comenzar sobre este tema, primero me gustaría que nos pudieras como plantear una base, por así decirlo, desde dónde vamos a conversar al referirnos sobre disidencias sexuales. ¿A qué o qué interpretas tú sobre el concepto de disidencia sexual como definición? Claro, mira, se ha debatido bastante sobre eso y la verdad es que hay una disputa entre las luchas por la diversidad sexual que comparten y compartimos muchas personas y también las luchas por la disidencia sexual. Entonces ahí habría que preguntarse cuál es la diferencia o las similitudes entre las diversidades y las disidencias sexuales. Diversos somos todos, ¿no? Todos somos diversos y de hecho al interior también de las diversidades sexuales habemos también muchos sexos diversos. Somos muy diversos, por ejemplo, con las personas de Fundación Iguales, con la gente más de derecha de la Fundación Iguales, más neoliberales. Somos diversos, somos de la misma diversidad, pero aunque ellos se llamen iguales, no somos iguales, ¿no? No somos iguales, no vamos a ser iguales y además no queremos ser iguales. Por eso que es importante debatir desde una esquina más crítica, desde una esquina más desafiante y sospechosa del modelo neoliberal y del modelo también heterosexual dominante, y desde ahí se instalan las disidencias como un lugar crítico, como un lugar sospechoso, como un lugar que altera, como un lugar que cuestiona y como un lugar también que hace un aporte a las diversidades, pero desde un espacio también de diferencia, desde un espacio también de problematización de las diversidades sexuales. Yo definiría la disidencia sexual como una problematización de las diferencias sexuales, de las diversidades sexuales. Somos un problema, básicamente, ¿no? Las disidentes sexuales somos un problema en la diferencia sexual, en Perfecto. la diversidad sexual. Uh-huh. Estamos conversando con Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, aquí en vivo por las redes de Resumen. Aquí nos dio un grato problema, finalmente, Yo que es pensé que como de iban a decir que conceptos. estábamos conversando con un problema. No, para Y nada. bueno, sí, Igual sí, puede ser. la verdad es que uno es un problema, un peligro público, me han dicho por ahí, dicen por ahí algunos compañeros de la diversidad sexual, que Uh-huh. uno es un peligro público. Bueno, ojalá muchos fuéramos un peligro público para el orden imperante, ¿no? De Uh-huh. eso se trata. Sí, perfecto, Víctor. Gracias por esas reflexiones que hacen sentido también. Esperamos que la gente también las vaya comentando, las vaya reflexionando y ahí en esa misma línea
de lo que has planteado y a 2 días ya de cumplirse otro año más de el golpe de Estado que dio paso a la dictadura cívico-militar en Chile. ¿Me puedes comentar lo que tú conoces de cómo ha sido o qué hitos se caracterizaron las disidencias sexuales durante la dictadura, algo que no ha tratado la historia oficial que ambos conocemos y la gente en general conoce, como es una historia más quizás callada o no tan difundida, no tan posicionada por los propios medios también? Entonces es que puedes plantear como qué hitos caracterizaron o cómo fue el proceso de la dictadura para las disidencias sexuales. Claro, bueno, hay diversos hitos. Yo soy periodista, soy columnista, activista también, y me he dedicado no a hacer televisión ni dedicarme a la farándula, sino que más bien al periodismo comunitario y a la investigación histórica de nuestra propia lucha, de nuestra propia batalla como disidentes sexuales y como movimiento de la diversidad sexual. Entonces es importante decir que la lucha por las diversidades, las luchas por las diferencias, por las disidencias, no nace ni con el movimiento de liberación homosexual móvil, mucho menos con el móvil de ahora, y muchísimo menos con la Fundación Iguales, ¿no? Que pareciera ser que ellos fundaron el movimiento LGTBI. La historia de las luchas por las diversidades sexuales en Chile es una historia muy antigua que se remonta, de hecho, al gobierno que vamos a recordar, que estamos recordando en estos días, que estamos recordando también en esta época, que el gobierno socialista de Salvador Allende. La primera protesta pública de un grupo de emancipados, de un grupo de homosexuales, que más bien eran travestis jóvenes, prostibulares, acontece el 22 de abril de 1973. En los últimos días, los últimos meses del gobierno socialista de Salvador Allende, que era un gobierno que en su proclama decía e impulsaba el derecho para todos, impulsaba el hombre nuevo, ¿no? Como decía el Che, y con el diario más famoso de la época, el Clarín, que era firme junto al pueblo, pero era firme junto al pueblo heterosexual, ¿no? Firme junto al pueblo normalizado, normal, heterosexual. El otro pueblo, el bajo pueblo, el bajo del bajo del bajo pueblo, ¿no? Porque el bajo pueblo era también de parte de las utopías del gobierno socialista, había otro bajo pueblo que estaba mucho más abajo que el bajo pueblo, que el pueblo de las lesbianas, el pueblo de las travestis, es el pueblo homosexual, que también era parte de ese pueblo en la época de Salvador Allende. Fue una protesta simbólica, emblemática, muy importante, no por la cantidad de personas que eran poquitas, eran unas 15 maricas prostibulares travestis, sino que por la importancia simbólica de sumar sus luchas a todas las otras luchas del pueblo emancipado, de la conquista por derechos también, para los pobres, para los obreros, para los trabajadores. Ahí también estuvieron las locas del 73. Fue una protesta perseguida por la policía y perseguida también por la prensa de la época de izquierda y derecha. Después vino el golpe militar y por supuesto un golpe que aniquiló a todas las disidencias posibles. No hubo una policía política gay, digamos, ¿no? Como hubo para los partidos políticos, la CNI, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Cada partido tenía sus propias brigadas, sus propias policías secretas que buscaban acallar, exterminar a esos referentes políticos. En el caso de la homosexualidad no se creó ninguna policía política, no se persiguió directamente a los homosexuales, pero sí, por supuesto que hay en la historia de Chile personas homosexuales, travestis, lesbianas, particularmente travestis, que fueron asesinadas a mansalva, que fueron desaparecidas, son parte también de la historia de violación a los derechos humanos. La comunidad LGTBI es una historia y una investigación pendiente que existe en Chile. No solo de las comunidades sexodiversas, sino que también de las organizaciones de derechos humanos. Entonces, este día que recordamos el 11 de septiembre es un día fatídico para todo el pueblo chileno, para el pueblo emancipado, para una revolución que se estaba gestando y que también, si bien persiguió a las locas, de algún modo también las incluía, ¿no? Las incluía en negación, pero las incluía, porque la primera protesta, como te digo, ocurrió en esa época. Y en esa lógica como de, pasando un poco ya a la postdictadura,
como el reconocimiento de esos casos que tú me planteas, por los asesinatos, los crímenes de Estado, los crímenes de lesa humanidad hacia la población de la disidencia sexual, ¿han sido reconocidos, han sido como tratados por parte de organismos del Estado? No, la verdad, no han sido tratados, no han sido reconocidos, tampoco no ha habido investigaciones históricas al respecto. Se- Ya, que ahí me puse los ah, ya, audífonos. sí. ¿Sí? ¿O se Sigue. escucha igual? ¿No se escucha bien? Ya. Bueno, hay algunas investigaciones pocas en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, no, pero no hay un catastro, no hay una sección. Creo que ha habido muy poco interés de parte de los organismos de defensa de los derechos humanos, pero tampoco es responsabilidad exclusiva de ellos. Creo que es una responsabilidad también de los grupos de la diversidad sexual que no se han abierto a investigar esto, y porque también es cierto, porque yo lo he investigado, porque lo he catastrado a través del libro este que publiqué yo, Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual, donde aparecen distintas historias. Por ejemplo, aparece la historia de la doctora, una travesti fallecida vieja, retirada, una travesti retirada. Es raro una travesti retirada, pero era una travesti jubilada, ¿no? Se había jubilado travesti. Y de hecho era un señor, ya un abuelito, Ujú. el Tomás Rivera González, la famosa doctora, muy famosa en San Camilo en los años 60, 70. Bueno, ella en el libro Bandera Hueca relata, cuenta el asesinato de dos travestis en la población San Gregorio, que fueron asesinadas y fueron, no, acribilladas por militares. Los militares, cuando se daban cuenta que estaban en presencia de un homosexual, de una lesbiana, una travesti, por supuesto que esas personas tenían un destino bastante más fatal que si se encontraban con una persona heterosexual, ¿no? Entonces, estamos hablando de una dictadura no solo fascista, sino que también de una dictadura machista, homofóbica, neoliberal, pero te insisto que no tuvo una persecución directa. De hecho, las discotecas homosexuales, la discoteca Fauto, por ejemplo, que es la más famosa de Chile y una de las más antiguas de Latinoamérica, surgió precisamente a fines de los años 80, ¿no? En el contexto de instauración de un modelo neoliberal, ¿no? Que permitió, ¿no? Que permitió la competencia, la libre competencia, el capitalismo, que cada uno se rascara con sus propias uñas. Entonces hubo empresarios cola, bueno, que se rascaron con sus propias uñas y crearon sus lugares de encuentro, de diversión. Eran lugares que eran visitados por la policía, perseguidos también, algunos más que otros, los más populares eran perseguidos, los de clases altas, por supuesto que no, porque ahí también iban militares, hijos de militares y hijos de, no, de autoridades del gobierno. Incluso, ¿por qué no pensar también en ciertas autoridades del gobierno e ideólogos, ¿no? Ideólogos del gobierno e ideólogos o ideólogos de la constitución política? Y diálogo aún parece vigente. Claro, entonces, esos lugares existieron, nacieron durante la dictadura, lo que no quiere decir que tenían un permiso para vivir abiertamente su homosexualidad. Creo yo, eso es lo que yo he logrado determinar, que por supuesto que para los milicos, para las autoridades cívico-militares, los homosexuales no eran realmente un problema para ellos. Es más, yo creo que a ellos les importaban mucho más los maricones borrachos, digamos, que se divirtieran, que estuvieran en sus locales, en sus fiestas privadas, en sus discotecas, que estuvieran los homosexuales protestando, haciendo barricadas Ujú. o atentando en contra del tirano, ¿no? Claro. Por supuesto que no le interesaba esos homosexuales, ¿no? Digamos, divertidos y gozando la vida, ¿no? Sí le importaban otro tipo de disidentes políticos, de disidentes también rebeldes. Ujú. Víctor, y ya en la post-dictadura, ¿cómo fue la organización de las disidencias sexuales? Adentrándose ya a los 90, quizá ir acercándonos de a poco a partir de la historia reciente a la actualidad. ¿Cómo ha sido la organización? Claro, como te dije yo, la primera protesta fue el año 73, después vino el golpe, por supuesto con la desaparición, con la tortura, con la muerte, con la persecución de todas las disidencias posibles. Después, el primer grupo que se organizó post dictadura, que era un grupo de corte intimista,
más bien de reforzamiento de la identidad y de la poca información que había sobre la homosexualidad, fue el año 1977, el Grupo de Integración. Después, en los años 80, surge el colectivo lésbico feminista Yuquelén, y también a fines de los 80, lo que todos conocemos, muy famoso, el colectivo de arte homosexual Las Yeguas del Apocalipsis, con Francisco Casa y nuestro querido inolvidable Pedro Lemebel, ¿no? Que vamos a ver su novela ahora en El 2 días 12. más en el cine. Vamos a ver qué tal esa novela. Y después, cuando se reinstaura la democracia formal, porque no hablemos de la democracia, digamos, más bien de la democracia electoral limitada, porque todo se debió a un acuerdo entre militares fascistas y demócratas de cartón, ¿no? Que negociaron con los militares una salida pacífica, le llaman ellos salida pacífica, a la dictadura, ¿no? Que se llamó transición a la democracia. Eso permitió, sin que lo pensaran siquiera, ni los milicos, ¿no? Ni Enrique Correa, pues no estaba en la cabeza de Correa, ¿no? Ni estaba en la cabeza de Pinochet, pero las diversidades sexuales también fueron parte de esa transición. O sea, hubo otra transición que implicó, que hizo posible que las diversidades sexuales también eh, usaran este espacio, esta ventana que se abría en la democracia para instalar las demandas, para instalar también nuestra utopía. Y es bien curioso porque acordémonos que el gran símbolo de la transición era un arco iris, ¿no? El símbolo del arco iris. Bueno, y es raro porque, digamos, ¿cuál es el símbolo de la diversidad sexual? Es un arco iris también. Entonces, algo había también de homosexual ahí en esa transición. No porque estuviera pactada con Enrique Correa, sino que creo yo que porque de algún modo se filtró, también Ah, se ya. fue infiltrando esos deseos de lucha y esos deseos de cambio que se hicieron posibles en un periodo de negociación política y en un periodo también de más libertades y de más apertura. De hecho, el primer gesto libertario o la primera protesta donde participa un grupo homosexual ya en post-dictadura, que fue en marzo del año 1992, fue la marcha del informe Rettig, en la conmemoración de la entrega del informe Rettig. Ahí se hace presente el movimiento de liberación homosexual móvil histórico. Yo participé en esa marcha, era un colita joven de pelito corto, un lolo, ¿no? Y ahí yo me encontré con un grupo de homosexuales, todos vestidos de negro, con máscara, no solo ocultándose por la discriminación y el estigma, sino que también como un guiño, como una complicidad con los rostros también de los desaparecidos, ¿no? Entonces, ¿cuál era la consigna ahí? Que el derecho a ser como somos, el derecho a vivir nuestra sexualidad, también era parte de las demandas y del ejercicio de los derechos humanos. Que la sexualidad también era un derecho humano. Y por eso que aparecimos en esa marcha, que yo me sumé a la marcha, con un cartel que decía: por nuestros hermanos caídos, Movimiento de Liberación Homosexual. No fue muy comprendido por los participantes de esa marcha. De hecho, más bien como que se alejaban, ¿no? Se alejaban los compañeros de la izquierda y dejaron a estas locas al final, pues a la cola, Ujú. ¿no? Las colas marchando a la A la cola de cola. la marcha de los derechos humanos. Después, el año 93 se volvió a repetir esa marcha y volvimos a ir, pero con un grupo ya mucho más importante de homosexuales, sobre todo de travestis. Llegó una manada de travestis, un grupo de travestis muy llamativos, muy populares, que se juntaban ahí en la Plaza de Armas, en el Cerro Santa Lucía. Y bueno, mira, la verdad es que se robaron la marcha, ¿no? Mm. Porque todas las imágenes, toda la prensa se volcó a este grupo de locas, ¿no? Que desafiaban la historia, desafiaban la marcha y constituían también otra metáfora de los derechos humanos. Desgraciadamente, digo yo, eh, desgraciado, feliz, no lo sabemos, pero las compañeras de las agrupaciones de derechos humanos, con justa razón, ¿no? De las agrupaciones de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, se sintieron desplazadas, porque, claro, la prensa le pareció mucho más atractivo la presencia de las travestis en la marcha. Las travestis quisieron desaparecer al desaparecido,
Ah, pero comprendo. no fue una intención de los colectivos, Ujú. ¿no? De la diversidad sexual, porque lo único que nosotros queríamos hacer era aparecer y sumarnos a la lucha de derechos humanos, pero no queríamos hacer desaparecer al desaparecido. Más bien, esa fue una consecuencia ¿no? de la utilización de la prensa. Entonces, eh, te cuento eso porque revela las tensiones también Ujú. políticas que habían al interior del movimiento social, que fue sintiendo que las luchas homosexuales, las luchas de las diversidades sexuales, de las disidencias sexuales, iban ocupando espacio, iban siendo protagónicas, iban haciéndose visibles y se instalaban como una nueva fuerza social. Yo creo, esa es mi tesis en el libro Bandera Hueca, que si hay algún movimiento relevante, fundamental, que aprovechó, que utilizó, que de algún modo le dio sentido a la transición política a la democracia, fueron los movimientos por las diversidades sexuales. Yo creo que esa es la verdadera transición a la democracia sexual. Buen, buen punto de reflexión ha sacado Víctor. Estamos hablando con el Che de los Gays para la gente que se está conectando ahora a la transmisión tanto de Instagram como de Facebook y Twitter. Para ir avanzando, Víctor, en la conversación, quizás se puede caracterizar pasado la década de los 90, ya entrándonos en los 2000, acercándonos ya a lo actual, como nuevos fenómenos o nuevos elementos que caractericen estos movimientos y la organización de por sí de las disidencias sexuales. Mira, lo importante es que hay que decir ahí que ya las organizaciones más tradicionales, más antiguas, como el móvil, que es importante decir que el móvil de ahora no es el móvil en el que estuve yo, pues Mm. este es un movimiento ilegítimo, donde el señor Rolando Jiménez se robó el nombre para sí, un nombre que él ha usufructuado y respecto al cual ha lucrado hasta el día de hoy, y los verdaderos activistas, los activistas históricos del móvil, están aquí, que les habla, y otros también, otros activistas que hemos sido parte del movimiento social. Entonces, ojo ahí con los medios de comunicación, Ujú. porque confunden, ¿no? Confunden al movimiento de liberación homosexual móvil en el que yo participé con este nombre nuevo que surgió como una, digamos, como un nombre inventado, pero a su vez también como una farsa, que es el movimiento de liberación e integración homosexual móvil. No es lo mismo, ¿no? Y a su vez también otros movimientos más tradicionales como el MUNS o iguales, creo que de algún modo han ido quedando en deuda con todos los movimientos populares, territoriales, sexo diverso, de lesbiana, de travesti, de jóvenes LGTBI, de jóvenes también que no se definen ni femenino ni masculino, movimientos binarios, movimientos incluso asexuales. Es decir, ha surgido toda una gran variedad, una gran diversidad y multiplicidad de movimientos que de algún modo superan la lucha de los movimientos más tradicionales. Incluso nosotros las locas, ya las locas más viejas, debiésemos estar pensando en la jubilación, porque no hay tantas locas chicas con deseos también de irrumpir, Ujú. ¿no? De irrumpir, de provocar, de luchar también, que creo que es importante que esas nuevas generaciones también se hagan, son parte de la historia, por supuesto, pero que tengan un espacio de mayor protagonismo. Así que yo invito a conocer esas luchas, esos movimientos, sin olvidar, por supuesto, la memoria, la historia y quienes han ido construyendo este movimiento. ¿No? Nosotros no somos nada si no hubiesen habido locas, las locas del 73, como le llamo yo, que fueron las primeras que organizaron y fueron las primeras que pusieron el cuerpo, por el 22 de abril de 1973. Si no hubiese ocurrido eso, nosotros aquí no estaríamos hablando en el periódico resumen.cl y en este programa que se ve y se escucha en todo el mundo a través ahora de las redes sociales, pero transmitido desde Concepción y yo desde acá, desde Santiago de Chile. Ecolecua. Asimismo, estamos desarrollando esta grata conversación con el Che de los Gays en vivo y en directo. Recuerden que también van a poder escuchar la conversación completa eh, en YouTube en algunas horas más y en formato podcast en algunos días más antes del domingo, ahí para acompañar el fin de semana.
Víctor, hablando ahora del contexto actual, evidentemente hay una pandemia de la COVID-19. ¿Qué aspectos críticos de las demandas históricas de las disidencias, quizás los derechos sociales y reproductivos, han trastocado también esta pandemia de la COVID-19? Después vamos a hablar de la pandemia del VIH, pero estamos hablando ahora de la COVID-19. Como qué demandas o qué problemáticas que han posicionado las disidencias sexuales se han presentado o agudizado en el actual contexto de pandemia. Bueno, es importante decir que pareciera ser que son distintas, pero son como medias primas hermanas de algún Mm, modo, ¿no? ujú, Primero porque son pandemias que llegan con muy poca información, son pandemias nuevas, donde no hay cura, no hay vacuna. El VIH, el SIDA tampoco tiene cura, ujú, ¿no? Y también hay mucho desconocimiento todavía. Sin embargo, pese a que ha pasado tanto tiempo, todavía falta mucho más ciencia. Por algo no tenemos cura. ujú, Puede ser porque falte ciencia o porque también para la ciencia o por los laboratorios es mucho más rentable mantener esta enfermedad viva, ¿no? Mantener el virus vivo del VIH, porque hacen dinero con eso, que buscar una cura para los miles y miles y millones de personas que vivimos con VIH. Son pandemias distintas, pero también son iguales, ujú. porque con el COVID-19 volvimos a hablar del prejuicio, ¿no? De los miedos, del estigma, ¿no? Yo tengo familiares que tuvieron COVID y me consta que lo vivieron de un modo muy reservado, y de un modo muy oculto. Tengo amigos también, conozco vecinos, conozco gente que ha tenido COVID y que lo ha vivido de ese modo, porque hay discriminación, porque hay miedo, ¿no? Está el miedo a la muerte, el miedo al contagio, que son miedos muy ancestrales, que son miedos muy poderosos. Junto con esos miedos también hubo, acordémonos, al inicio de la pandemia, un deseo bastante ferviente y bastante policíaco, sobre todo de los alcaldes de izquierda y de derecha, ¿no? De ir a buscar dónde estaban los enfermos, de localizarlos, de identificarlos. De hecho, todavía hay algunos ¿no? que llegan a las casas de las personas enfermas, vestidas casi como astronautas, poco menos para que nadie se entere en el barrio que esa persona está viviendo y sufriendo con COVID-19. Entonces, en el mundo ha habido una discusión que aquí, desgraciadamente, en Chile no se dio, que tiene que ver con la supervigilancia de los sistemas políticos, de los sistemas sanitarios, respecto de las personas que tienen enfermedades. Es más, se intentó modificar la ley de derechos y deberes de los pacientes, ¿no? Para meterse en la vida y en el control de las personas viviendo con COVID. Entonces, esto nos vino nuevamente a instalar el tema de los derechos y los deberes de los pacientes, también de la dignidad de los pacientes y también ¿no? del derecho, a la intimidad, digamos, del derecho a la confidencialidad, que es un derecho muy importante, sobre todo cuando hablamos de enfermedades que provocan miedo, que provocan prejuicio y que provocan discriminación, como el SIDA, ¿no? Desgraciadamente el COVID se comió todo, no solo ha matado a más de ya 16.000 personas, creo que vamos en las cifras, es mucha gente. Mira, aunque sea uno, pero 16.000 es una tragedia en nuestro país. Entonces yo no entiendo cómo el gobierno está incitando a las personas a que celebren el 18 cuando hay 16.000 familias que no tienen nada que celebrar, nada. Y nosotros, a mí que tampoco se me ha muerto ningún familiar, porque felizmente todos se recuperaron, de todas maneras yo siento que esta es una gran tragedia y todos somos solidarios de las personas que se han enfermado, de las personas que se han recuperado y que han quedado con secuelas y de las personas que han fallecido, ¿no? Entonces creo que ahí hay una gran deuda del gobierno y también hay un error criminal casi premeditado, ¿no? De que la gente se siga enfermando, de que la gente se siga muriendo. Entonces yo invito a los que nos están escuchando a seguir cuidándose. Tenemos muchos años por celebrar, vendrán otros 18. Además que, dime tú, Javier, ¿qué tendríamos que celebrar nosotros para el 18 de septiembre? ¿Qué patria? ¿Qué patria celebramos? A ver, ¿qué patria? Yo no tengo ninguna patria que celebrar. Esa- Mucho menos el 19, ¿no? Que es el Día de la Gloria del Ejército. Eso mismo. Entonces no hay nada que celebrar, ¿no? Aquí hay que lamentar, aquí hay que protestar, aquí hay que organizarse, ¿no? Y aquí hay que emanciparse.
es lo único posible. Pero para eso tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos, tenemos que darle sentido y valor a nuestra vida. Perfecto, Víctor. Estoy como sin palabras en verdad porque te iba a responder, pero respondiste por mí. Así que Pero ¿qué iba a decir? no, que está bien, como que es una fórmula súper válida, que sobre todo el énfasis en cuidarse, pero en el seguir, como en el no descansar, como no dormirse finalmente porque haya una pandemia de la COVID-19, sino que ir reuniendo los elementos y las reflexiones y todas las emociones que esto va generando para seguir disputando finalmente. Si ese es Claro, como el no, horizonte. y pensar también, discutir y dudar, porque por ejemplo, no, y yo dudo mucho de que este proceso constituyente, yo sé que la gran mayoría de las personas que escuchan este programa, que lo están viendo, lo más probable es que voten y que voten a prueba, y los felicito, ¿no? Y los insto a seguir sus ideales y hacer lo que estimen pertinente, pero también habemos otros como yo, que sospechamos de todo este proceso, ¿no? Que no creemos en las bondades también de este proceso, porque finalmente, ¿qué es lo que va a hacer este proceso? Como apareció en el Mercurio antes de ayer, lo que va a buscar es un nuevo equilibrio, Mm. es un nuevo equilibrio de las fuerzas políticas, ¿no? Y esta nueva constitución no va a ser escrita por el pueblo, por la señora que vende sopaipilla aquí en la esquina, va a ser escrita y va a ser formulada por la élite política de este país, por la élite de derecha, por la élite de centro, por la élite de izquierda, por las élites políticas. Entonces, no es un proceso de todo el pueblo. Lo que el pueblo ha pedido, lo que el pueblo exigía, lo que el pueblo demandaba, lo que yo escuchaba en las calles, ¿no? A propósito de octubre, de lo que han llamado estallido, pero nosotros le llamamos revuelta social, es un cambio radical de las condiciones, no acomodarse, no acomodarse mediante un acuerdo por la paz. ¿Qué paz? ¿Qué paz vamos a tener, ¿no? Con los que hicieron desaparecer a los desaparecidos y todavía no sabemos dónde están. ¿Qué paz podemos tener con los que usan la canción de Víctor Jara cuando fueron ellos mismos los cómplices de ese asesinato? ¿Qué paz? ¿Qué nueva constitución podemos escribir y acordar con ese sector político que es responsable de las más graves violaciones a los derechos en nuestro país y de la instauración de un modelo neoliberal, ¿no? Que tiene cada día a los más pobres pobres y a los ricos más ricos? Entonces Ujú. yo sospecho de esta cueca democrática, como decía Pedro Lemebel. Víctor, en esa misma línea hay una pregunta, por ejemplo, acá de José Figueroa Soto. Yo sé que lo conoce. Eh, Él plantea, considerando las manifestaciones post 18 de octubre y el proceso constituyente, ¿cuáles deberían ser las demandas y reivindicaciones de las disidencias sexuales en estos procesos? Como en la línea de lo que estabas planteando también, para tomarlo. Mira, bueno, hay una serie de demandas, como te decía yo, si hay algún movimiento que en este país ha avanzado mucho, el movimiento de las diversidades sexuales, hay distintas leyes que han ido impulsándose. No conozco otro movimiento que haya avanzado tanto. No, por ejemplo, la despenalización de la sodomía el año 99, yo fui parte de esa lucha, ¿no? Y también hice mi aporte para que la sodomía, las relaciones sexuales entre hombres y adultos, no fuese penalizada y perseguida por la ley con cárcel en nuestro país. Luego vino la ley en contra de la discriminación, si bien es una ley débil, ¿no? Que hay que mejorarla y que desgraciadamente tuvo un reimpulso y se concretó después del asesinato de Daniel Zamudio. Está también el acuerdo de unión civil, Ujú. que prontamente va a llevar, ¿no?, al matrimonio igualitario, y está también la ley de identidad de género. Entonces, se ha avanzado en términos estructurales, se ha avanzado mucho, pero aquí el cambio más importante es el cambio de conciencia, el cambio cultural, cómo los jóvenes perciben, ¿no? Perciben el cambio social, cómo perciben también, ¿no?, la posibilidad de ser como queremos ser, y eso es transversal, digamos, sobrepasa todos los extractos económicos y políticos. El otro día estábamos viendo en la portada de las últimas noticias, ¿no?, al hijo de Sebastián Keitel, que son personas de centro derecha, que vienen de una tradición de derecha y que se asumía como homosexual, y el padre, ¿no?, el deportista, diputado de la República, que es diputado aquí por mi zona, por supuesto yo no voté por él, pero también haciendo un aporte, ¿no?, a la diferencia, a la diversidad. Entonces creo que hemos avanzado,
Pero lo que hay que hacer ahora no es profundizar esos cambios y profundizarlo en el pueblo, en el territorio. Y no solo profundizarlo en lo que tiene que ver con nuestros propios derechos como homosexuales, como lesbianas, como trans, sino que sumarnos a todas las luchas del movimiento popular, porque nosotros también somos cesantes, también somos trabajadores, también somos obreros, también somos mapuche, también somos mujeres que queremos, ¿no? Hacer de nuestro cuerpo nuestro propio santuario, también queremos tener derecho al aborto, queremos tener derecho al sexo libre con precaución, con prevención, queremos un medio ambiente no descontaminado, un medio ambiente sano y libre para todos. Es decir, no solo somos maricones, no solo somos lesbianas, no solo somos tortas, no solo somos travestis, somos parte del pueblo, ¿no? Y como somos parte del pueblo, tenemos que asumir todas esas luchas del pueblo como luchas propias. Por eso yo me sumo también a las luchas, por ejemplo, del pueblo mapuche, porque también soy mapuche, o a las luchas de los jóvenes que están encarcelados injustamente en el marco del estallido, de la revuelta social. También son nuestros presos, ¿no? También son nuestros compañeros y compañeras. Creo que el gran desafío del movimiento de las disidencias sexuales, de las diversidades sexuales, es que se tiene que transformar en un movimiento de clase y que asuma también una posición de clase, una posición revolucionaria, una posición rebelde. No se trata solo, ¿no?, de luchar por la diferencia, por el deseo sexual, por un parque gay, por un supermercado gay, con un lorito gay y que coma, ¿no?, comida para loros gay, sino que derechos para todos, para todas, derechos para el pueblo. Perfecto, Víctor. Ya llevamos casi 40 minutos conversando con el Che de los Gays aquí en vivo y en directo por resumen.cl. Me gustaría consultarte ahora sobre la pandemia del VIH. ¿Cómo ha sido esta lucha? Quizá abordarla desde los 80 pero más enfatizada en lo actual. ¿Cómo ha sido este proceso de lucha, de afrontar esa pandemia que sigue activa? Claro, claro. O sea, hace muy poco, el 23 de agosto, conmemoramos un año más de la muerte del el primer chileno muerto de SIDA en el año 1984, en un tiempo de discriminación, en un tiempo de muerte social, de muerte física. Eh, claro, y uno dice, han habido cambios, ve la vida, la historia de cambio, ya nadie se muere como en ese tiempo, ahora hay medicamentos para todos, casi para todos, ¿no? Hay medicamentos, ha avanzado la ciencia. Desgraciadamente todavía hay mucho prejuicio, mucho estigma y discriminación que pareciera ser que no hubiese, ¿no? Pareciera ser que hemos avanzado, pero uno se encuentra todavía con mucho prejuicio, con mucha desinformación. Todavía hay gente, Javier, que piensa que el VIH se transmite, por ejemplo, a través de los utensilios para comer, po, ¿no? Porque también la pandemia esta del COVID revivió todos esos fantasmas, po. Claro. Revivió todo ese fantasma de sospechar del otro, ¿no? En este caso de sospechar del que tose, por ejemplo. Antes se sospechaba de la loca que estaba extremadamente flaca. De hecho, a mí me decían cuando yo estaba, ¿no? Cuando tenía síntomas, me decían, uy, que estás flaco. ¿Por qué estás tan flaco? Con eso me querían preguntar, querían que les notificara y les confirmara que yo estaba viviendo con VIH y que estaba desarrollando enfermedades marcadoras del SIDA. Entonces, eso sigue siendo un gran desafío, pero no está solo localizado en el tema del tratamiento, que es importante, en el tema de la asistencia médica, sino que aquí lo que es muy importante, que tiene que ver con el tema de la prevención. Todos los esfuerzos sanitarios, todos los esfuerzos del Estado están enfocados en controlar la pandemia a través del control médico y farmacológico a las personas que vivimos con VIH, que por supuesto es valorable, porque si no, no estaríamos vivos si es que no tenemos medicamentos. De hecho, yo estoy vivo porque falleció una persona y yo heredé esas pastillas, ¿no? Si no, no estaría vivo si no hubiese fallecido Manuel Rodríguez. Otro guerrillero también que hay en mi loco corazón. Lo que aquí importa es que el Estado de Chile y también las comunidades, todos nosotros somos responsables, ustedes también, como medios de comunicación, que es impulsar, desarrollar, animar la educación sexual en nuestro país. Lo único que nos puede salvar a nosotros como humanidad, ¿no? Y de contraer, de contagiarnos, de adquirir infecciones de transmisión sexual,
VIH-Sida u otras también enfermedades que pueden estar por llegar y que de hecho por eso está el COVID, es la información, la educación, ¿no? La educación en ciencia, la educación también sobre nuestro propio cuerpo, la educación sexual integral desde la más temprana infancia. Por eso que hay un proyecto de ley que ahora se está trabajando en el Parlamento que tiene que ser votado sobre educación sexual. Yo llamo a que las personas viviendo con VIH, todos los que están escuchando, ¿no? Hagamos un aporte, un pequeño aporte con nuestras propias familias, nuestro propio entorno, de ir impulsando la educación sexual y el respeto también a las personas que viven enfermedades crónicas, porque desgraciadamente el VIH no es como la hipertensión, por la diabetes. Nadie esconde que es hipertenso, por ejemplo. O a nadie discriminan o echan de la pega porque es hipertenso. Y de hecho, cuando tú tienes relaciones sexuales con alguien, no le vas a preguntar si es diabético, po. Pero si es VIH, sí hay problemas, sí hay problemas. Entonces es importante integrar a las personas viviendo con VIH. Ser una persona viviendo con VIH no quiere decir que las personas dejan de tener vida sexual o que son personas contaminantes de por sí, ¿no? Porque los métodos de prevención. Por algo existe el condón, para protegerse, ¿no? Para poner una barrera algo. Entonces hay que usar esa medida de prevención, hay que estimularla, hay que promoverla, el condón masculino, el condón femenino, el condón para el pene, el condón para la vagina, que lo promocionamos nosotros también a través de todas nuestras acciones como activistas de la diversidad sexual y del VIH-Sida. Y ahora lo que estamos haciendo, para terminar la respuesta, es exigiendo y demandando al Estado de Chile, al gobierno, particularmente al ministro París, que cumplan los protocolos que el mismo Ministerio de Salud ha establecido de la entrega de terapias VIH por más de un mes, multimes le llamamos nosotros, para evitar que las personas vayan recurrentemente a los hospitales a buscar sus terapias y no se contagien de COVID-19. Particularmente ahora, ¿no? Que viene un rebrote, bueno, en Concepción Estamos en cuarentena. bastante mal, pues de hecho retrocedieron. Sí, Entonces nunca es estuvimos bien. importante. En Concepción hubo un compañero, el Carlos Monsalve, que interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Concepción, desgraciadamente fue rechazado, pero se avanzó porque ahí la Corte reconoció la importancia de la entrega de las terapias y de que se las fueran a dejar a su casa, qué sé yo. Entonces estamos en una lucha, estamos en una batalla permanente, y yo mañana tengo que comparecer junto con mi abogado Rodrigo Román de la Defensoría Popular a la sexta sala de la Corte de Apelaciones para litigar, ¿no? Para batallar este recurso de protección por el derecho a la vida, por el derecho a la integridad física y psíquica y la entrega de terapias VIH multimed, que insisto, es una indicación clínica del Ministerio de Salud y además una recomendación de organismos internacionales como la OMS y como Naciones Unidas. Perfecto, Víctor. Homicida. Estamos hablando, terminando ya de conversar con Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, por estas plataformas de resumen.cl. Me gustaría que comenzáramos a cerrar, Víctor, palabras al cierre, cosas que quieras dejar, profundizar, alguna recomendación, elemento. La palabra es totalmente tuya. Bueno, solo dos ideas. Una, que se cuiden, que sigamos cuidándonos. Si hay que salir, salga. Si tiene que ir a una reunión, vaya, pero protéjase. Trate de salir lo menos posible, aunque después nos cueste levantarnos, nos cueste movernos, no nos suenen los huesos, estemos más gordos que antes. Pero bueno, son las consecuencias también del confinamiento. Hay que seguir cuidándose, seguir lavándose las manos, seguir usando mascarilla, ¿no? Ahora que vienen las fiestas estas de septiembre, que cuando chicos disfrutábamos tanto, porque nos compraban una ropita sencilla, pero no, uno disfrutaba las fondas, qué sé yo, ¿no? Acá en el Cortijo iba a las fondas y yo conocía a los Reyes en esas fondas, nunca me voy a olvidar de cabros chicos. Pero estamos en otra situación ahora, como dije hace rato, no hay nada que celebrar, ¿no? Yo llamo al gobierno, llamo al Estado, al ministro, a no autofelicitarse de medidas que han sido completamente fallidas, que han sido erráticas. Ningún país puede celebrar políticas públicas de salud, de contención del COVID-19, cuando hay 16.000 muertos en este país. 16.000 personas que fallecieron y respecto de las cuales tampoco se hizo un velorio, tampoco se hizo una despedida como corresponde a las creencias, a las tradiciones. Hay un dolor que con el tiempo
va a explotar, hay un dolor también que queda ahí por vivirse. Entonces, esa familia, y por lo menos yo no tengo nada que celebrar, como te dije, mucho menos el 19 de septiembre, el día de las glorias, que son la verdad que la sin gloria del ejército. Invitarlo a que me escuchen todos los días domingos en mi programa Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio que educa, la radio de la prevención del VIH. Este domingo vamos a hablar del recurso de protección. Vamos también a poner alguna entrevista que le hicimos al hijo del diputado Keitel, Sebastián Keitel, porque es un programa de la diversidad, ¿no? Tenemos que hablar con todas las personas que hagan un aporte desde sus particularidades, de sus territorios, a las diversidades, a las disidencias sexuales. El próximo domingo vamos a hablar del condón femenino o vaginal, porque el 16 de septiembre es el Día Internacional del Condón Femenino. A las mujeres que nos escuchan, las personas que tienen vagina o vulva, que sepan que hay un condón vaginal o un condón femenino para que no tengan que siempre depender de un hombre, ¿no? O de que alguien se ponga un condón por él. Usted también, señorita, puede usar su propio condón, así que escuchen nuestro programa Siempre Viva en Vivo todos los días domingos en Radio Universidad de Chile, porque como decimos en el programa, siempre vivas, nunca invivas. ¿A qué hora es ese programa, Víctor? A las 10 de la noche, en el 102.5, y lo pueden escuchar en todo el país y en el mundo mundial, hasta creo yo en el planeta Marte, en el radiouchile.cl. Perfecto. Radiouchile.cl, siempre viva, nunca inviva. Esta fue la conversación que tuvimos con Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, periodista y activista comunitario por resumen.cl. Muchas gracias, Víctor, por tu tiempo, también a la gente que se conectó por las 3 plataformas en las que estamos transmitiendo, y esperamos poder conversar en otra ocasión y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bueno, a ti. Muchas gracias a ti, Javier, y cuídate, no estés celebrando demasiado No, para el 18. para nada, no hay preocupación de eso. Me voy a cuidar, como siempre. Un beso y un abrazo libertario. Un abrazo, que esté bien. Chao. Chao, chao.